De semanitas. Ahora lo vamos a recibir y a dar las buenas tardes a Miguel Oliva acá desde Radio Vanguardia 95.3. ¿Cómo estás, Miguel? Carlos y Chiche, te saludamos. Tal, Carlos, bueno, un gusto y muchas gracias también por el interés en este proyecto. Sí, mucho porque hace un par de semanitas tuvimos la oportunidad de hablar con Ana Sting, la guía de turismo y co-creadora de del museo, ¿no? De que tiene que ver justamente Museo de Facón Grande, ¿no? De la historia de la Patagonia Rebelde y demás. Fue una entrevista muy linda, muy amena. Y yo esa misma noche, cuando llegué a mi casa, me puse a ver la película de La Patagonia Rebelde, a Osvaldo Bayer, porque yo le decía a la gente, si bien es una película que ya tiene sus años, todavía se puede ver en YouTube, está completa. Tenés dos versiones ahí para ver completa y se disfruta, ¿no? Y bueno, justamente está el señor ahí, Luis Brandoni, haciendo del gallego Soto. Un Luis Brandoni muy jovencito, ¿no? Ahora la queremos llevar a Netflix, ¿Cómo? aprovechando ya que tenemos la música. Sí, 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 tal cual. Y uno piensa un poco en la historia, los que hemos leído el libro, que es alucinante el libro de Bayer. Este, la verdad que la vida de Antonio Soto, más allá de la importancia que tuvo en la reivindicación social de los obreros del entonces territorio, ha sido una vida realmente muy aventurera, ¿no? Yo creo que va para una buena serie de Netflix. Claro, sí, sí. La, la película originalmente que mencionás, que fue dirigida por Héctor Olivera, en el año 74, también tuvo un impacto muy importante también, ¿no? Por supuesto, el mérito de haber traído toda esta historia que se había perdido fue de Bayer, ¿no? De Osvaldo Bayer, pero realmente la película realmente tuvo un impacto muy importante en la discusión de todos estos eventos y un poco también el disco viene por ese lado, ¿no? También, Fue como un mes intenso en el que se habló de muchas, porque una cosa trajo a la otra, o sea, lo que fue eh, cuando retiraron el monumento de Osvaldo Bayer, ¿no? A esto, hablar con Ana Steen, ahora hablar con ustedes, es como que se dio un mes que gira alrededor de este tema que me parece que está bueno porque volvemos a recordar, ¿no? A través de la historia, de anécdotas, de la película, ahora de la música también, este hecho tan importante que vivió la provincia de Santa Cruz. claro. Sí, en realidad, digamos, toda la historia, esto surge también un poquito yo me crié en Río Gallego, en Santa Cruz, de chico mi papá le gustaba mucho leer y tenía un señor, no había librerías en ese momento, Mira, no había y librerías. prácticamente no había sola en ese momento, eh, pero bueno, me carezco ese amor del señor, pero bueno, en realidad era difícil conseguir libros y mi papá en ese momento le trajeron estos tres tomos del original, que es Los Vengadores de la Patagonia Trágica, Mira, después viene una edición más corta de esto. Y yo me acuerdo que las historias ahí, yo era chico, me fascinaban todas las historias, ¿no? Me imaginaba, leía esas cosas que cuenta Bayer, este señor Soto con 22 23 años, jovencito. claro, si en esa época tenía el año 20 que fue empezó todo este movimiento, él tenía 22 años. Realmente salía, más allá de toda la cuestión social, que realmente es muy importante, él fue un dirigente de la FORA, que sería algo así como la CGT de aquel momento, Claro. lo eligen delegado y la historia ahí Soto sale con algunos amigos, algunos colegas de él, en un ese forte a recorrer la provincia, ¿no? Y hablando también de esa época de los líderes anarquistas, Bakunin y Proudhon, digamos, ¿no? O sea, estaba como evangelizando sobre estas temáticas y realmente toda esa imagen me quedó una cosa muy espectacular. Es, es impresionante porque ahora nosotros lo podemos contar muy fácil, como hace un ratito decías vos, ¿no? Que empezaron a recorrer las provincias, a recorrer las estancias, a hablar sobre los derechos de los trabajadores y demás, porque como si vos iba evangelizando, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar lo que era Santa Cruz 1920, 1921, ir de un lado a otro es casi, pero una epopeya también para alguien de 22 años, ¿no? No, y bueno, realmente uno tiene que, un poco también la reivindicación acá es también esta gente, digamos, ¿no? Que realmente se ha preocupado por la vida y las condiciones de vida de su prójimo, para decirlo más allá del anarquismo, las ideologías, que en ese momento también se discutía mucho sobre
la Revolución Rusa, que había tenido un impacto político importante en toda la discusión de estas ideas, pero yo creo que los derechos sociales en la actualidad, con todos los bemoles y problemas que pueden tener, surgen de una historia de movimientos sociales, ¿no? Así como el reloj que vos usás o el celular que usamos tiene toda una tecnología Claro, incorporada de años, muchos genios que han trabajado en también los derechos sociales que tenemos hoy, más allá de, ¿no?, sus problemas, sus bemoles, vienen también de toda una historia de gente que ha trabajado en eso y que muchas veces dieron la vida. Y el álbum de Soto recorre un poco todas estas, estas ideas y todo este movimiento que hubo en la Patagonia tan importante, que termina, como todos sabemos, en una represión muy fuerte. Quizás fue la primera represión año 20, digamos, claro. ¿no? Esa historia de represión después la tuvimos en otras oportunidades en nuestra historia social argentina, y esta fue casi la primera en ese sentido de represión social tan fuerte. Y en ese sentido, la figura de Soto quizás está un poco perdida para las nuevas generaciones, un poco también la idea, ¿no?, que tuvimos acá yo me junté con un músico que también se crió en Santa Cruz, Mariano Díaz, que actualmente está en España, es un músico muy importante allá, y trabajaba con Miguel Cantilo. Eh, Miguel Cantilo había visto también la película, sabía, estaba empapado también en todo lo que había pasado en ese momento, y le pareció una muy buena idea refrescar musicalmente todas estas anécdotas y todas estas batallas y toda la lucha que hubo alrededor de esto, ¿no? Y también quiero agradecerle a Miguel Cantilo por toda esta predisposición y también para prestar su voz para que las nuevas generaciones puedan conocer esto. También, sin vos cortarme, si No, me no, te falta. digo, vos seguís porque en una de esas, bueno, Cantilo ahí tiene el link, en una de esas se conecta en un rato más y hablamos los tres, ¿eh? Ah, sí, lo tenés ahí. Sí, sí, porque hablé con él también, porque quería charlar con los dos. Y bueno, ya ahí están enviados los links. En una de esas se conecta y hablamos un rato los tres, porque bueno, le quería consultar, justamente eso, quería consultar cómo nace la idea de armar un disco. Bueno, tuvo muchos personajes importantes, esa parte histórica de nuestra provincia, pero cómo sale la idea de. Porque esto vendría a ser un álbum conceptual, dedicarlo justamente para Gallego Soto, entre tantos personajes que han habido. Claro. Una cosita más, perdón que me derive un Sí, poquito, sí, pero sí, sí. también el álbum tiene un subtítulo, digamos, que es un homenaje a toda la Patagonia Sí, Rebelde, porque realmente no fue Soto solo, sino que realmente hubo personajes muy importantes atrás de, ¿no?, también movilizando todo este movimiento social que había en ese momento de reivindicación de las condiciones, sobre todo los trabajadores rurales de la época, ¿no? Que eran condiciones realmente, como dice la canción, ahí propia de esclavitud, ¿no? Si uno claro. escucha el Soto, esa canción también ahí que la hemos poetificado con Miguel Cantilo, lo dice muchas de las letras, y Cantilo obviamente nos ayudó a poetificarla, corregirla, etcétera, etcétera. También de paso, disculpa que me derive, quiero agradecerle a Sí, Ricardo sí, Mollo, que también obvio. eh, tema que se llama 1920, que es justamente, acá hay una anécdota interesante, que este tema está hecho sobre la base, yo estudié sociología, y cuando leímos un libro de Susana Fiorito que se llama La huelga de Santa Cruz, y había una proclama obrera que realmente está escrita maravillosamente, Mira, mando una foto de. Y bueno, sobre la base de esa proclama nosotros hicimos un tema musical, que le hicimos la letra con Miguel Cantilo, y Mariano Díaz puso ahí la música, algunos temas lo hicimos juntos, pero realmente ahí, digamos, en esa proclama obrera se condensa un poquitito todo lo que fue el clima de la época y los problemas que hubo. Y bueno, todo un año, digamos, ¿no?, de idas y vueltas con arreglos, digamos, con las patronales en ese momento, después con problemas, digamos, con el ejército va, después vuelve, y bueno, se produce toda esta gran represión, que termina en estos eventos también que conocemos de la Anita, ¿no? De un fusilamiento, se calcula más o menos que hubo alrededor de 1.000 fusilados, mil ¿no? quinientos 2000, sí. Entonces, hay dos temas que están ahí en el disco. Uno se llama Epitafio, que tiene una poetificación, digamos, no sé si has visto, pero en la estancia de la Anita hay una especie de cenotafio, un cartel, ¿no?, donde se recuerda todos estos eventos. Nosotros hicimos una canción poesía con ellos, con ese cenotafio hicimos una canción, se llama Epitafio,
También, ya que estamos, te comento dos cositas más. Hay un tema que se llama En mi tierra, que es, en realidad acá también le quiero agradecer a hija de Soto, Isabel. Nosotros, por lectura y eso, sabíamos que Soto había hecho un poema en su momento, que era, lo escribía en gallego, él cuando estaba allá en Punta Arenas. En esa época tenía el restaurante bar Oquendo, después te voy a conversar un poquito sobre eso si hay tiempo, Sí, obvio, por supuesto. si se hace muy largo va a avisar, pues No, 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 por largo, ¿no? lo que dure el Zoom, yo por ahí prefiero más Meet porque tiene más tiempo, pero a mí me encantan estas charlas porque me parece que sí, a ver, es importante, ya que vamos a hablar de la presentación de este disco, este homenaje, y vos lo decías para las generaciones más jóvenes, que sepa que la provincia de Santa Cruz ha tenido una historia muy importante al principio del siglo pasado que ha marcado, quizá como decís vos, algunos de los cambios fundamentales en el rol del obrero, ¿no? Del trabajo. Porque, a ver, en un reclamo donde entra no la policía, sino el propio ejército, ¿no? A tratar de calmar las aguas, en una Santa Cruz donde vos estás hablando del gallego Soto y había alemanes y había chilenos, ¿no? Y había mucha diversidad ahí entre lo cultural, pero que tiraban todos para el mismo lado, ¿no? En cuestión de reclamo. Entonces me parece que es re importante, ya sea a través de la película, de un libro, de cuadros, de lo que vos sea, en este caso de la música, que bueno, no olvidemos esa parte, ¿no? De nuestra historia. Sí, no, y ahí te decía, terminando un poquito la idea, que Hay mi tierra es, o sea, Gallego Soto escribe una canción, un poema que la recoge la hija Isabel, y nosotros, Isabel, con muy buena predisposición, nos da esa letra que estaba originalmente en gallego, la traducimos, y de ahí sale también esta canción que se llama Hay mi tierra, y bueno, me pareció también un homenaje en ese sentido. Él era un amante también de la cultura gallega, como ustedes saben también en los últimos momentos de su vida él vivió en Punta Arenas, pone un bar que se llama Oquendo Bar, nosotros hicimos también ahí, hicimos un blues que se llama Oquendo Bar Blues, donde nos imaginamos, ahí empezamos a volar un poco la imaginación, que se le aparece Darwin, que era un personaje muy Mira, importante, protagonista, y Darwin le dice, quédate tranquilo que vas a aparecer en la historia, vas a aparecer en los libros de baile. qué impresionante. Así que ¿Isabela es también la única descendiente o tuvo más no, hijos? tuvo más hijos. La historia de Soto, digamos, él se escapa también, él se escapa del fusilamiento de la Anita, dice, yo no voy a hacer carne para los perros, Claro, y nosotros eso rescatamos también el nombre Soto, la canción esta, sí. estamos también la frase, no me persigan, yo ya no voy a morir, que también me parece interesante el contexto también de ¿no? Los problemas incluso que hubo ahora con Monumento a Bayer, etcétera, Sí, etcétera. Pero bueno, él se escapa por la cordillera, lo persiguen los carabineros en ese momento, no lo pueden agarrar, se va y se escapa al norte de Chile, mira, a Antofagasta, pasa por Chiloé. Después, te resumo muy rápidamente, él se va a Natales, ¿no? Y en Natales él pone un cine. Esto para que vean qué la impresionante, sí, sí. vida muy aventurera, ¿no? Y en el cine, él tenía, perdón, una familia en el norte, por alguna razón que no está muy clara, él se va y deja la familia y ahí en Puerto Natales pone este cine y se enamora de una señora que trabajaba ahí y con esa señora se va a Punta Arenas y tiene una hija que se llama Isabel. Ella Mira, tenía tres hijos más. De hecho, sí, acá no quiero mentirte, pero creo que en la historia esta Bayer los presenta a los hijos de la primera familia con Isabel. ok, Ya perfecto. que no se conocían. Entonces, bueno, y todo eso, digamos, lo estamos reviviendo de alguna manera en este blues que se llama Oquendo Bar Blues, y que un poco también reivindica toda esa cuestión también del amor que tenía Soto por la cultura gallega, por la cultura, porque ese bar fue realmente culturalmente importante, fue Neruda, digamos, el señor, él fue un amante de la cultura y también trató de fortalecer toda esa beta, digamos, ¿no? Y me imagino en el sur, imagínense, él muere en el año 63, ¿no? Qué importante que es trabajar también en esos contextos. ¿En el año 63 muere Soto? En el 63, él en ese momento estaba
trabajando ahí en este bar, tuvo muchos Sí. trabajos, ¿no? Manejó un camión, manejó un colectivo, fue encargado de estancia, digamos, ¿no? Realmente un tipo que Sí, 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 además de sí. todo esto trabajaba. No, no, y aparte iniciar con todo este movimiento impresionante a los 22 años es una locura también. O sea, Claro, sí, hoy uno sí. ve qué es lo que está haciendo con 22 años y te imaginas qué hacían con 22 y generar una Claro. revolución. Justo mencionaste lo del blues para ese tema, pero ¿qué géneros incursionan en el disco? ¿Han buscado más o menos que cada género se adapte a la historia de la letra o eligieron uno en especial para todos? Y nada, en realidad es más bien rock, digamos, ¿no? Como más Bien, estilo rock nacional antiguo, tiene algunos toques de rock progresivo, que era lo que qué yo más copado, me encanta. algunos toques y tratamos también de seguir un poco como ya que Cantilo se prestó, digamos, y nos ayudó muchísimo a ser frontman, como decimos, ¿no? De esta obra, es el que pone, un poco el que pone la cara, digamos, ¿no? Además de la figura muy importante, un poco seguimos el estilo a cosas que había hecho Cantilo, Moyo pone una guitarra y su voz en el primer tema, 1920, y un poco también el estilo de Dividido, ¿no? Algo así, Me salvando la encanta, distancia, sí. tipo Pink Floyd, pero Banco un montón, banco un montón. ¿Cuándo presentan el homenaje, Miguel? El homenaje lo vamos a presentar en la Feria del Libro el 1 de mayo. Si hay gente ahí Bien, yo estoy ahora en Buenos Aires. Quiero agradecer también por este medio, aprovechar a Dale Ramos, que es secretario de Cultura. sí. Realmente nos ha dado una mano muy importante. No quiero olvidarme, digamos, de agradecer, pues nos damos una mano muy importante, tanto en la difusión como en subir esto a través del Instituto Nacional de la Música. Y esto ya Qué está bueno. en todas las plataformas, Spotify, Apple Music. Ahí en Spotify ya lo podemos encontrar, digamos, ya para escuchar. Sí, 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 sí. Después Vamos a si poner querés. algo, Chiche, después de ahí del disco. Lo vamos a buscar en Spotify y ya empezamos a escuchar. ¿Cuántos temas trae? Y son 14 temas, Re algunos bien. tales cortitos. Y después tenés el primero, que es este 1920, donde nos pone también la voz y la guitarra, que maravillosa Ricardo Mollo, es un genio tocando la guitarra y cantando también. Y en Moyo lo el contactaron y se prendió así de una. ¿Tuvo alguna sí, duda, sí, sí, yo lo consulta con conozco los... así a Ricardo de la vida social. Bien. Le comenté un poco otra vez de Natalia Oreiro, también que es la pareja de él, y bueno, yo lo conocía de antes, le mostré un poquito esto, también él le había hecho algunos trabajos con Cantilo, Padre Francisco, unas canciones, digamos. Sí. Y bueno, la verdad que le gustó también, un poco también el entusiasmo que tenemos nosotros, ¿no? Más allá de hay que bajarse un poco al caballo, ¿no? Y saber que estamos homenajeando un personaje importante de la historia patagónica, no solo y una especie de héroe sindical, digamos, ¿no? Claro, Más igual le gusta a Moyo eso. Yo he ido a ver Divididos y le gusta incluir mucho música originaria en medio de los conciertos, todo eso le encanta. Llamar a figuras, ¿no? Eso le gusta. y a él le gusta también este tema, digamos, ¿no? No, yo creo que los jóvenes también a través de la música pueden conocer la ¿Viste? música hoy. Ya está Sí. derivando muchas a cosas un poco, ¿no? Por ahí no, este tipo de historia, y eso no es lo más habitual en la música hoy, el reggaetón. Claro, no, no, pero a ver si tenemos que hablar de combinar un género muy copado. A mí me encanta el blues, el rock progresivo, todo eso, me gusta un montón. Y combinarlo encima con historia, cuando la Claro, canción tiene gancho y vos te empezás a preguntar, pará, ¿de quién está hablando? Y eso te lleva a querer claro. averiguar. Yo creo que Sí. de ahí ya te enganchás. Es un viaje de ida para empezar a conocer un poco, ¿no? Todo lo que ha pasado. Esto tiene un poco el mérito ese, pero hay una canción que se llama Créditos, que también es linda, y la hice yo con Cantilo, con la música también de Mariano, y imagina una situación en los fusilamientos del año 20 de la Anita, imagina la situación de un peón rural frente al pelotón de fusilamiento, agradeciendo a las cosas buenas que ha tenido en su vida, Claro. de la pava prodigiosa, digamos, ¿no? El rancho Son típico. como letras, estoy escuchando, ¿no? Son como letras fuertes también, ¿no? Te Sí, movilizan sí, un sí. poco también, porque está bien, han pasado poco más de 100 años, pero uno dice, lo que estás contando, que puede estar más poetizado, ¿no? Pero son impactantes también, ¿no? Si te pones en el contexto. No, una cosa buena es que uno a medida que va escuchando la letra, estas cosas requieren también, ¿no? Un poco de escucha y qué sé yo, Claro, y darse un poquito a pensar, pero tiene una historia pensada atrás, como decías vos, digamos, ¿no? Y más allá de la historia que nosotros inventamos, hay una historia muy fuerte atrás, qué digamos, ¿no? increíble, mira. Y que es un poco, digamos, lo que yo soy sociólogo, digamos, ¿no? Trabajaba, estudié en el Conservatorio de Río Gallegos, ¿no?
ahí quiero homenajear a todos los que hicieron eso, ¿no? El Padre Rosso, los Para que la inventaron. música, para la música, Miguel, por ahí con Cantilo o con el otro muchacho que había estado, me dijiste estaba en España, ¿no? Pero eh, han tenido la oportunidad, ya sea por un tema de inspiración o para escribir, recorrer esas zonas históricas de la provincia como para, ¿no? Interiorizarse más. Digamos, yo como me crié, digamos, hasta los 20 años en Santa Cruz y conozco sobre todo un lugar que a mí me llama mucho la atención y es la estancia de la Anita, digamos, Sí. ¿no? Y de hecho me imagino haciendo un recital ahí con Moller y Cantilo, Mirá, qué bueno. tocando estos temas. Qué te Digamos, la genera pasar estancia de por la ese Anita, lugar? Qué se siente pasar por ese lugar? Que ya, ahora debe ser un silencio tremendo y saber que hace tantos años. de hecho hay, digamos, aparentemente hay restos óseos, digamos, Mirá, gente lado que todavía están buscándolos y es un lugar hermoso también, ¿no? La cordillera y qué sé yo, y es muy impactante el contraste de la belleza natural con con lo que pasó. uno imaginando esta canción Crédito, si la escuchan es linda por eso, porque uno imagina este muchacho que agradece a su rancho chico, a su guitarrón, a su pava prodigiosa, bueno, y y al que inventó la rueda y que maneja su camión, tiene las frases interesantes, digamos. Y nos imaginamos, digamos, haciendo un recital ahí, reivindicando todo esto y pensando un poco en estos muchachos que estuvieron ahí, empezaron a Rebanco la idea, sí, sí. 90% no sabían ni qué estaba pasando prácticamente, imagínense, ¿no? Muchos venían, imagínense las condiciones en ese momento, no había una provincia, era un territorio, las condiciones eran realmente muy malas, la pelea era porque les den un día franco, que les den Claro, sí, sí, agua, que les den la vela. claro, claro. Leen las condiciones que ellos pedían en ese momento, era eso. Lo que ocurre en la historia es que primero arreglan todo esto con la sociedad rural de ese momento y después, bueno, los patrones, también había un contexto de se termina la guerra mundial, no, Primera Guerra Mundial, Primera perdón, Guerra Mundial, problemas con la lana, se terminó precios. con la lana y baja el precio Sí, y hay un problema económico también, imagínense también los empresarios de ese momento en ese lugar, en el Far West, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Es como imaginarse las películas del lejano oeste, Hasta, bueno, más o estaba, menos. hasta el de la Anónima estaba ahí. Sí, Brown, Menéndez, Claro. digamos, pero eran, digamos, quiero decir que no eran, era heavy metal, como Sí, 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 sí. No, sí era, me estoy imaginando. Che, me da la Miguel, sensación de y, digamos, y los sobre todo estaban sí, peleando por cosas muy sencillas como vela, que les den, y además que les pagaban también con bonos de bonos determinados. y otras monedas que los comercios nada. Y tener que cada uno tuviera dos velas por lo menos para tener luz de noche. Es increíble. Pelear por un par de Lo que velas, sí. hizo, te recomiendo el libro de Bayer también, que creo que lo van a reeditar ahora, y si ustedes leen las cosas que las peleas, digamos, ¿no? Cuál era el contenido de esas peleas, realmente es bastante impactante y por todo eso, digamos, haber ocurrido, ¿no? Que haya venido un regimiento del ejército a perseguir a todas estas personas por ese territorio en ese momento. Y bueno, realmente es muy impactante todo eso porque realmente las condiciones, uno dice, ¿no? Uno de las condiciones Sí, de sí. vida, de trabajo, Hoy hoy puede, en hoy uno lo podemos minimizar, pero en esa época era el día a día. Miguel, día, digamos que hay muchos héroes que han sí, aportado a nuestros derechos sociales que hoy vivimos, ¿no? tal Nosotros cual, vamos como el agua que tomo acá, digamos, tal y cual. es así, digamos, ¿no? Hubo una lucha, como cualquier cosa que uno inventa un celular y 200 genios atrás que hicieron eso, y en las cosas sociales también pasa lo mismo. Miguel, y me decías que van a estar, bueno, el 1 de mayo en la FIL, en la Feria del Libro, Sí, presentando esto. ahí vamos a presentar con Adriel Ramos un poco la idea del proyecto, todavía ahí no vamos a hacer estamos planificando quizás en la Casa de Santa Cruz podamos hacer ya una presentación musical, Qué ¿no? bueno. La Feria del Libro ahí está en el stand de Santa Cruz, va a ser este Bien. evento el 1 de mayo, todavía no tenemos exacta la hora, pero ya lo vamos a ir comunicando. Y ahí vamos a hacer una presentación más como estamos charlando ahora, digamos, ¿no? El tema, digamos, cuando se sube a Spotify todavía falta poner un poco de información para entender un poco el contexto, digamos, ¿no? Entonces toda esta charla y esta discusión me viene bien para contar un poquito de... No, y ahora encima, ahora vamos a escuchar, ese es el tema, que ahora vamos a escuchar. Bueno, ya recomendaste crédito, ¿qué otro tema más recomendás que pongamos ahora después de la nota? Así que mi nombre es Soto, es un tema así bastante con gancho, Mi digamos, nombre es que Soto, sí. cuenta la historia, digamos, ¿no? De Soto que viene de La Coruña y que es el tramoyista de una compañía de teatro cuando va
viene a Argentina, primero se va a Trelew, el Trelew hace una huelga y Qué lindo tener ahí el registro visual, ¿no? Para también verlo, para conocerlo. Muy, está muy la foto acertado. de Soto, Sí, él andaba en moto, y por eso tiene ese tipo claro. de vestimenta tenía una moto. Ahí la canción también hay que es más bien como una especie de lento clásico de los años 70 que se llama Tú, que está un poco, Bien. si tengo un minuto te cuento, ahí el Soto va, digamos, en el año 20 en el Congreso de la Fora, que sería lo que decía como una CGT a La Plata en un barco, se va escondiendo ahí porque lo persigue también, ya la policía lo Sí, estaba sí, sí. persiguiendo. Y cuando vuelve, es un gran viaje, no sé, 2 semanas, algo así, se enamora de una chica arriba del barco, entonces es un tema de amor ambientado en eso. Después tenés mi nombre es Soto, está bueno, crédito, a mí me gusta mucho por imaginarse también esta situación. Claro. El Oquendo Bar Blues es un blues muy lindo Ese también buscalo, Chiche. van a encontrar también un solo de piano muy bueno también Qué para que copado. Qué se bueno. va a Strayer. Ah, y una cosita, es muy corto, pero hay un homenaje también de esto, también lo quiero agradecer y mencionar. Hay un músico que nació en Río Gallegos y crió hasta ahora en Alemania, que se llama Lito Díaz, que es un guitarrista muy clásica, de música medio académica, pero que se prestó y nos grabó un homenaje. Él quiso, mira, le contamos la idea, quiero grabar un homenaje instrumental que se llama justamente homenaje. Y después también quiero agradecer, también se ha prestado Guillermo Caliero, que es un trompetista también, hijo del señor Caliero, que dirigía la banda municipal del Río Gallegos. Yo Ahí, toqué aquí. ahí estamos viendo en pantalla para la gente que nos esté viendo Ah, por YouTube, Instagram, Kik, Facebook, por un montón de medios. Ahí está la playlist de, bueno, de ahí este les disco. cuento, 1920 es el que tiene la voz de Cantilo y Sí, Moll, y que es la guitarra Mollo que te recomiendo. Es un genio tocando la guitarra este señor. Mi nombre es Soto, es un tema así más canchero, pero tiene toda la historia esta que les contaba. Homenaje ese que te decía del sí. instrumental de Vito Lío, la balada de Capital Ovino, que un poco cuenta un poco la historia ahí de esta cuestión de la guerra, la caída de los precios de la lana, está contextualizado ahí. A ver si querés bajar un poquito Sí, más, ahí a ver. vamos a bajar, sí, bueno, la balada de Capital Vamos. Ovino, créditos. Que te contaba recién. Epitafio es esta canción que yo te decía que estaba ambientada con el cartel que se está, digamos, ahí como homenaje, digamos, a la gente que murió en la estancia Lanita. Bien. Y Ahí mi tierra también es un tema que tiene unos solos, hay muy buen bajista, por lo que le gusta la música. Este, y bueno, y tiene, digamos, esa es la poetificación de un poema, digamos, hicimos algunas rimas con el poema que hizo Antonio Soto, que se llama justamente De mi tierra. Tú es el tema este que te contaba que es medio una especie de lento, una canción de amor. The Prayer es un solo de piano que toca Mariano, que sigue tocando. Y Oquendo Bar Blues tiene una parte en inglés como si Darwin cantara Ese en quiero la... escuchar yo, Chiche. Ese, teneme esa mano, que no va a dar luz. Ese sí quiero escuchar. Ese me suena que está muy Ahí copado, vas a ese. escuchar que el Cantilo canta en inglés, como digamos, ahí en nuestra imaginación es Darwin que se aparece en Oquendo Bar. Oquendo Bar es este restaurante que le contaba, el restaurante bar que puso Soto, y Darwin, el fantasma de Darwin le habla a Mr. Soto, y le Bien, dice, You will come out in history, vas a aparecer en la historia. Sentate y espera en Sandy Point, que sería Punta Arenas, y vas a aparecer en los libros de Bayer, que yo leo arriba del Beagle Boat. claro. El Beagle Boat es el barco científico que tenía Darwin en estuvo. Así que esa linda también por la historia, digamos. Después más que Génesis está un poco dedicado al nacimiento de Isabel, que es el nacimiento de un hijo. Tiene un poco también esta cosa de vida, muerte, ¿no? Sí, sí. Y Atardecer Patagónico es instrumental también muy lindo. Tiene una voz también, le quiero agradecer a Isabela Ramos Mejía, que es una chica de Río Gallegos que ha pasado por casi todos las agrupaciones corales de Río Gallegos. Tiene una voz muy hermosa y prestó su voz también. Esto lo cuento también porque han sido muy todos desinteresadamente, ¿no? Bien. Tanto Lito Díaz como Caliero, como Isabela, como Moyo también. Eh, y él también, digamos, han sido realmente producciones, digamos, casi siempre con cero costo, digamos, ¿no? Con solamente Claro. una buena idea. Y cuando te vayas tú, es esta canción de amor que te comentaba. Epílogo es una especie
hizo una especie de reprise, digamos, del primer tema de 1920, pero ahí invertimos las voces, ¿no? Donde cantaba Mollo, lo ponemos a Cantilo, donde cantaba Cantilo, lo ponemos a Mollo, y es un clima muy, empieza con un viento patagónico, el disco termina con un viento patagónico, y la simetría es importante en el arte, empezar como terminar. Claro. No se sabe por qué, pero todo el universo es medio simétrico. Entonces, bueno, y ahí empezamos como terminamos, que es algo que se suele hacer también muchas veces en el arte. Así que bueno, ahí está, digamos, es material, Buenísimo. Ahora yo vamos a creo que escuchar algo, sí. requiere un poquito, digamos, nada, de sentarse tranquilo y prometo también que vamos a poner un poco más de la historia, porque ahí digamos, en Spotify y eso hay muy poco de la historia que te estoy contando, digamos, ¿no? O sea, no estamos todavía elaborando, digamos, ¿no? Para subirlo ahí, etcétera, etcétera, pero lo vamos a subir. Ah, Pero así se empieza, Granito. ¿Viste? Ahora sí, igual en Spotify ya vamos puedes subir los podcasts. Puedes hacer sí, podcast ahí. perfecto. Sí, sí, sí. Estoy Eso tratando, estamos ahora subiendo la parte de letras y estas explicaciones que yo creo que son importantes para entender un poquito más, ya que les guste la música, ojalá que les guste. Es importante para, nada, después te pones cuando lo volvés a escuchar y lo volvés a escuchar, empezás a entender el contexto y la cosa se hace más interesante. Miguel, te pregunto, no sé, a modo de compromiso, pero bueno, tengo que consultarlo porque ya que estamos hablando de música y presentaciones, ¿qué posibilidad hay de que por ahí puedan llegar a pasar por Caleta Olivia? Mira, en octubre está viniendo Cantilo que vive en España y estamos craneando, como todos bastante, ¿no? Hay que ¿Cantilo ahora está en España? Cantilo que vive en España, Mariano Ah, Díaz, que es nuestro sí. músico, también pianista, nuestro músico en jefe ahí, también en España, así que Mariano va a venir en julio, vamos a tratar de hacer alguna visita por allá, pero digamos, lo que sería interesante también es en octubre tratar de hacer algo y si quieres te mantenemos Por informados. favor, sí. Había pensado hacer algo en Río Gallegos y por supuesto está esta idea que yo creo que cuando este material tiene que rodar un poco más, porque todavía no se conoce tanto y no está tan escuchado, pero digamos, yo creo que por ejemplo el año que viene, si esto funciona, se viraliza, etcétera, etcétera, sería interesante hacer este concierto que te digo ahí en Calafate o en esta zona de la Anita, digamos, ¿no? Estaría Y así genial. la traemos a Mogol. Acá tenemos un centro cultural hermoso, un escenario hermoso para que puedan venir. Está muy, muy copado. ¿Por qué no en una fiesta aniversario también de la ciudad que se da en noviembre, justamente? También podría ser. Hay varias fechas ahí como para que, por ahí si no pueden venir todos juntos, pero por lo menos yo creo que pegaría bastante bien poder presentar este disco. Perfecto, estamos en contacto, así que yo te voy avisando igual, viste cómo viene sobre todo pues, para llevar la verdad que me interesaría más allá de todo llevarlo a Cantilo, que pueda, digamos, ¿no? Y su banda, digamos, ¿no? Que pueda hacer alguna presentación de esta temática, porque a él sinceramente le gustó toda esta temática y está contento, también con los eventos que vimos, digamos, ¿no? Los problemas, digamos, que con la memoria a veces, ¿no? Claro. Este, esto de Bayer fue realmente una cosa muy complicada, ¿no? Que hicieron con el monumento, bueno, así que Cantilo está muy al tanto de todo esto, el señor con mucha sensibilidad social también, y conoció toda esta historia también un poco muy, muy interesante, digamos, toda la vida de Antonio Soto, así que yo creo que tengo ganas, estoy tratando, ¿no? de armarme esta posibilidad de que bueno, armarlo un escenario en Río Gallegos, Caleta Olivia, eventualmente Calafate también es Sí. posibilidad para el aniversario de Calafate, pero bueno, en este momento estamos, ¿no? Estamos abiertos, ojalá que se pueda organizar. Ojalá, ojalá. Yo por lo menos rebanco el proyecto, a mí me gusta. Me gusta y ahora por eso justamente íbamos a escuchar también algo de la música. Te queremos agradecer un montón, Miguel. Bueno, yo te Si agradezco a querés vos. dejar algún agradecimiento, saludo, lo que te haya quedado en el tintero, estos son tus minutos. Yo quiero, bueno, agradecer a toda esta gente que, ¿no? Estos músicos que nos han ayudado, te digo, desinteresadamente, toda esta gente que era de Río Gallegos y nos ayudó, a Miguel Cantilo, por supuesto, porque tomó esto a Mariano Díaz sí lo conocía, a mí no me conocía, pero tanto esto, también a Ricardo Mollo, por supuesto, que también hizo esto, como una patriada también, digamos, ¿no? Es difícil, es un músico muy famoso, muy ocupado, es difícil de que se haga un hueco en su agenda para hacer este tipo de Claro. cosas. Y también, por supuesto,
Me quedó también una cosita que también lo quiero agradecer acá Sí, públicamente. Esto se inspiró en un cómic que hizo, por ahí lo ubicás, un muchacho que se llama Pablo Vaca, que es un personaje cuando éramos adolescentes compartíamos mucho, se crió con nosotros, ¿viste? En Río Gallegos, hicimos revistas juveniles, se llamaban Nueva Época, Cloacas Presas. Y en su momento, digamos, hicimos muchos proyectos jóvenes, digamos. Y él, en este momento del trabajo, Pablo Vaca trabaja en Secretaría de Cultura y esto viene a cuento que él hizo un cómic sobre Soto, él me lo regala hace mira, 4 años y ahí yo imaginé toda esta historia, digamos, ¿no? qué bueno. Qué lindo para Netflix, qué lindo para una comedia musical, no nos daba para hacer comedia musical, que es otro presupuesto, pero sí para hacer un disco. Yo, además de, eventualmente mi trabajo profesional tiene más que ver con la sociología, pero siempre hice música y siempre, ¿no? Me gustó y toco guitarra y estudié en el conservatorio allá, así que tenía varios temas hechos que lo aprovechamos en esta movida, digamos, ¿no? Pero quiero agradecerle a Pablo Vaca también, que ha sido un poco inspirador de esta Claro. movida, y por supuesto a Adriel Ramos, que realmente nos está dando una mano muy importante en la Secretaría de Cultura. Y bueno, y a los músicos que nos ayudaron con todo esto. Y bueno, y gracias también a todos los que nos ayudan a difundir, como vos también. Así Ojalá que que, bueno, sea una tremenda experiencia en la Feria del Libro para este 1 de mayo. Vamos a estar siguiendo de cerca. Si quieren enviar algún material, video, nosotros lo compartimos acá y seguimos difundiendo. Miguel, te dejamos un abrazo enorme acá de parte del equipo de Radio Vanguardia y será hasta la próxima. bueno, te agradezco muchísimo. Saludos también a la audiencia y y espero que les guste. Estoy seguro de que sí. Abrazo enorme, Miguel. Muchas gracias. Chiche, bueno, tenemos ahí, yo quiero escuchar un par. Yo creo que va a estar muy copado. Le vamos a dejar a la gente con la música de este homenaje a la Patagonia Rebelde, justamente, bueno, llamado Soto, pero bueno, un homenaje en síntesis. Veníamos 14 temas, tiene el disco de este homenaje, así que poco más de 40 minutos de música. Vamos a compartir algo de lo que se va a escuchar en la Feria Internacional del Libro este 1 de mayo y ya volvemos.